encontrar una mejor manera de administrar los flujos migratorios. Y son tres las condiciones que uno busca, y es el nombre justamente del Pacto Global sobre Migración, que se llama que la migración sea crecientemente ordenada, regular y segura. Esas son las tres características que queremos de una mejor administración del fenómeno migratorio. Y luego, hablando un poco de números, para más o menos entender del tamaño del fenómeno del cual estamos hablando, estábamos teniendo alrededor de 214 millones de personas migrantes hacia el año 2008, que sube a 281 para el 2020, y se habla de que estamos llegando a los 300 millones de personas migrantes para el año 2025. Si se dan cuenta, es el 3.6% de la población mundial. Sin embargo, lo que sí es cierto es que prácticamente ha incrementado en el curso de los últimos 15 años en casi 80%. Entonces, sí es en términos relativos al total de la población, una población relativamente pequeña, 3.5%, pero ha incrementado el flujo migratorio. Y por último, también hay que entender la parte económica de la migración, y está calculado particularmente para el caso de México por parte del Banco Mundial, y se calcula que aproximadamente los migrantes mexicanos envían entre el 8 y el 11% de sus ingresos como remesas. ¿Qué significa eso? Que aproximadamente el 90% del trabajo y de los ingresos que tienen las personas migrantes se quedan en las comunidades de destino para beneficiarlos. En el caso de México estamos hablando de 62,000 millones de dólares al año, que subió a 68,000 millones de dólares al año el año pasado, en el 2024. Eso significa que multiplíquenlo por 10, y ese es el valor, alrededor de 620,000 millones de dólares, es decir, aproximadamente el 50% del Producto Interno Bruto de México, el valor del trabajo de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos. Por lo tanto, estamos hablando realmente de un factor esencial dentro de la economía estadounidense, este trabajo de los mexicanos en los Estados Unidos. Ahora, lo que quisiera, y probablemente esta y la siguiente, sean las dos diapositivas más importantes en la presentación del día de hoy. Y lo que quisiera es convencerlas de cómo debemos de analizar la migración para poder hacerlo de manera sistemática y evitar llegar a errores en su análisis. Primero y más importante, a la migración hay que entenderla dentro de sus 4+1 componentes. ¿Y a qué me refiero en ese sentido? La migración como fenómeno está compuesta por la migración, los que salen de mi país a otro país, de la inmigración, los que vienen de otro país a mi país como país de destino, la migración en tránsito, los que vienen de un país, pasan por mi país para llegar a un tercer país de destino, y la migración de retorno, mis nacionales que estaban en otro país, que regresan al país de origen. Estos son los 4 componentes fundamentales del fenómeno migratorio. ¿Cuál es el problema? El problema es que generalmente los países se preocupan solamente por aquellos factores de la migración que les impactan directamente. Si ustedes le preguntan a la administración Trump, lo único que le interesa a la administración Trump es inmigración, inmigración y más inmigración. Si ustedes se preguntan cuál era la prioridad de México hasta hace relativamente poco, y por relativamente pocos hasta hace 15 años, hasta el año 2010, nuestra máxima preocupación era la emigración, los mexicanos en el exterior. Nos enteramos muy tardíamente que México era un país de tránsito, de inmigración y de retorno, además de ser un país de emigración, pues prácticamente con los grandes escándalos de migración que tuvimos, como la muerte de los migrantes en San Fernando. Pero realmente hay que entenderla en sus 4 componentes, que son emigración, inmigración, tránsito y retorno. Y digo 4+1 porque realmente el refugio es también componente de la migración, pero es una combinación de aquellas personas que salen de su país de origen por un miedo razonable sobre su vida o su integridad, y que buscan un estatus de protección internacional en un tercer país seguro y por lo tanto se convierten en inmigrantes en ese tercer país seguro. Segundo, y esto es fundamental, a la migración
hay que analizarla regionalmente. Si uno quiere estudiar la migración de manera uninacional o binacional, va a cometer muchísimos errores, porque hay que entenderla como parte de un sistema en el cual hay países de origen, tránsito, destino y retorno. Y cuando vemos, por ejemplo, el tema en las Américas, lo que tuvimos históricamente fueron dos grandes sistemas migratorios que funcionaban de manera bastante autocontenida, los dos. Un primer sistema migratorio era el meso norteamericano, que incluía a los tres países norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras, El Salvador, México, Estados Unidos, Canadá, y el Caribe occidental, es decir, las islas grandes del Caribe. En pocas palabras, Haití, República Dominicana, Cuba y Puerto Rico, a final de cuentas. Mientras tenemos un segundo sistema migratorio que además funcionaba de manera bastante autónoma a este primer sistema, que es el sistema sudamericano. En el sistema sudamericano incluía América del Sur, el triángulo sur de Centroamérica, es decir, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, que migraban los nicaragüenses rara vez hacia el norte, ahorita explicaré cómo ha cambiado eso, sino más bien migraban hacia el sur, y el Caribe oriental, es decir, las pequeñas Antillas, que migraban fundamentalmente hacia América del Sur. Bueno, estos dos sistemas migratorios que estaban bastante autocontenidos han cambiado radicalmente en el curso de los últimos 15 años, y tiene que ver fundamentalmente con 4 fenómenos migratorios. El fenómeno migratorio de los venezolanos: entre 8 y 9 millones de venezolanos han salido de su país, y muchos de ellos se han quedado en Sudamérica, es más, la gran mayoría, pero muchos han intentado justamente ingresar a los Estados Unidos y por lo tanto a través del sistema migratorio meso-norteamericano. Los cubanos originalmente migraban directamente de Cuba hacia los Estados Unidos, pero con el cierre de la ruta directa desde La Habana hacia Miami, por así decirlo, empezaron a migrar hacia Nicaragua, desde Nicaragua hacia Centroamérica a través de México y hacia los Estados Unidos. Los haitianos originalmente migraban generalmente de manera directa hacia Canadá, a la zona francesa. Ahora los haitianos se fueron a América del Sur para ayudar a construir una parte de la infraestructura del Mundial y de las Olimpiadas en Brasil, y luego empezaron a hacer el fenómeno migratorio, y aquí en Tijuana lo saben muy bien, porque la comunidad haitiana llegó a esta ciudad hace aproximadamente 8 a 10 años, y venían justamente de América del Sur, no venían de Haití. Y finalmente los nicaragüenses, que históricamente habían migrado generalmente hacia Costa Rica y que empiezan a migrar ahora hacia el norte en una lógica mucho más de solicitud de refugio y de asilo político. Por lo tanto, tenemos que analizar la migración regionalmente a través de sistemas migratorios. Y el grave problema es que, pregúntenle a Trump si le interesa, o pregúntenle al gobierno mexicano si realmente le interesa analizar la migración como un fenómeno dentro de un sistema en el cual México está posicionado como una pieza del sistema, o si solamente nos preocupa desde una óptica nacional. Y ahí hay de los graves problemas en términos de la aplicación de las políticas migratorias. Tercero, no hay cosa más complicada que el fenómeno migratorio. Por lo tanto, la manera de analizarlo de la manera más sistemática y sencilla posible es tratar de ordenar las explicaciones de por qué migran las personas en dos tipos de variables o dos tipos de explicaciones. Las variables push o de empuje, es decir, aquellas que te sacan de tu lugar de origen, y las variables pull o de jale que te llevan a un país de destino. ¿Han ustedes oído que hay migrantes venezolanos que se quieren ir a Cuba? Pues no, ¿verdad? Porque Cuba no tiene ningún atractivo para jalar a esos migrantes. Sin embargo, la gran mayoría de los migrantes quieren ir a países con mayores niveles de desarrollo, de oportunidades económicas, de seguridad, en pocas palabras, lugares donde puedan desarrollarse personal y familiarmente de manera óptima. Por lo tanto, son las variables push que te sacan de tu lugar de origen, que pueden ser de carácter económico, falta de oportunidades, de carácter político, persecución, de carácter de inseguridad, es decir, está el nivel del crimen organizado que ya no puedo vivir en mi ciudad o en mi pueblo y mejor me voy, o hasta sociales, en términos de hay una red social de migración en la cual mis padres, mis abuelos, mis primos, mis
vecinos, todo el mundo ha migrado y es parte de mi cultura. Eso pasa mucho en el occidente mexicano, por ejemplo, ser parte de esos factores de que se espera que yo sea una persona migrante. Pero también existen los factores que te jalan hacia un lugar de destino en particular, que son mejores condiciones económicas, mayores niveles de seguridad, estas redes migratorias. ¿Por qué? Y Adriana no me dejará mentir. ¿Por qué los poblanos migran a Nueva York y se le conoce como Puebla York? Pues porque han migrado allá desde hace 100 años y por lo tanto ya tienen una red migratoria en la cual tienen familiares, vecinos, conocidos que les permiten insertarse de manera mucho más rápida y sencilla en el lugar de destino. Y también, obviamente, los temas de seguridad son fundamentales. Por lo tanto, tenemos que analizar multicausalmente al fenómeno migratorio y entender que la persona migrante toma decisiones sobre migrar o no migrar, tomando en cuenta esta multiplicidad de variables. Ejemplo concreto, diciembre de 2023. ¿Saben cuántos encuentros hubo en la frontera México-Estados Unidos de personas intentando ingresar irregularmente a los Estados Unidos? Arriba de 300,000. Diciembre de 2023, hace menos de 2 años. ¿Cuáles son los datos para julio o agosto de este año? Hace solo un mes. Menos de 10,000. ¿Por qué cayó de 300,000 a 10,000? Bueno, justamente por las variables de tipo pool. Teníamos en diciembre de 2023 un esquema mucho más liberal de apertura de la administración Biden y también ya venía la elección del 2024 en la cual sabía todo el mundo que Trump sería candidato y con posibilidades de ganar. ¿Qué hizo la gente? Intentó de la manera más rápida posible, identificando la posibilidad de migrar hacia los Estados Unidos y hacerlo lo más pronto posible. ¿Por qué el día de hoy esas mismas personas deciden no intentar ingresar irregularmente a los Estados Unidos? Porque han entendido que la precariedad de las condiciones de las personas migrantes en Estados Unidos, por el endurecimiento de las políticas de Trump, por las amenazas sobre detenciones y deportaciones, han hecho invivible en buena medida la vida para las personas en situación migratoria irregular. Eso explica como factor pool por qué se decide no migrar en este momento y se decidió migrar tan expansivamente hace tan solo 2 años. O piensen también, y este dato probablemente ustedes no lo conocen, en el año 2000 aproximadamente 1 millón de mexicanos cruzaba irregularmente hacia los Estados Unidos. Al año 2010 cayó a 140,000, es decir, 14% del millón que era antes. ¿Por qué? Nuevamente, factores push y factores pull. El factor pull fundamental es que en 2008-2009 era la crisis económica en los Estados Unidos y por lo tanto las posibilidades de tener un buen trabajo o de insertarte laboralmente eran mucho menores y también tenía que ver con un mejoramiento sustantivo de las condiciones de vida, particularmente en el centro, bajío y occidente del país, que son los estados históricamente de mayor emigración. Por lo tanto, hay que sumar estas variables y eso me lleva al cuarto punto. Hay que analizar a las personas migrantes en su decisión de migrar racionalmente. ¿Qué significa eso? Significa que las personas al momento de tomar la decisión de si van a salirse de su lugar de origen buscando mejores condiciones en algún otro lugar, toman en cuenta los costos, los beneficios, los riesgos, y etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es que saquen una hoja y hagan cálculos, pero sí ustedes ven que hace 30 años el fenómeno migratorio de ingreso irregular a los Estados Unidos con el apoyo de un coyote que costaba como $500, el día de hoy desde México te cuesta $5,000, desde Centroamérica entre 7 y 8,000, desde Sudamérica 10,000. Se ha encarecido dramáticamente el ingreso irregular. Y ya no te lo hace el coyote, te lo hace el crimen organizado, por lo tanto la violencia es mucho mayor. Y además de todo, la probabilidad de que te detengan y te deporten es mucho mayor. Por lo tanto, eso genera las decisiones racionales de la persona migrante con respecto a decidir migrar o no migrar. Casi en una lógica hamletiana, esa es la pregunta, si migrar o no migrar, y depende en buena medida de estas condiciones. Ahora, lo último que quisiera decirles sobre cómo romper las obsesiones con respecto a la migración
es no solo hay que analizar a los dos actores que tradicionalmente lo hacemos en el fenómeno migratorio, que son la persona migrante y los estados a través de sus políticas migratorias. La realidad es que de manera creciente no solo son las Secretarías de Relaciones Exteriores para migrantes en el exterior, las Secretarías del Interior como Gobernación en México para inmigración y tránsito, sino son todas las Secretarías de Estado, la de Salud, la de Educación, que tienen que ver. Son los gobiernos subnacionales los que también toman decisiones con respecto a facilitar o dificultar el tema migratorio. Son los legislativos, son los judiciales, pero también es el sector privado. Si no hay trabajo, si no hay voluntad de contratación de personas migrantes, particularmente en situación irregular, no habrá finalmente incentivos también hacia mayores niveles de migración. Y también organizaciones de sociedad civil, y también academia, y también organismos internacionales. ¿Qué significa eso? Que el fenómeno migratorio el día de hoy es probablemente, por su naturaleza, uno de los fenómenos que tiene que ser analizado de manera más inter, multi y transdisciplinar. Ahora, la siguiente que quisiera yo decirles es ¿y cómo? Y aquí es donde entramos al tema de los derechos humanos, cómo debemos de analizar o estudiar las políticas migratorias. Bueno, lo que he hecho es, inventé hace unos años esta idea de cuáles son las 5 características de una buena política migratoria. Y con base en utilizar estas 5 características, podrás identificar si la política migratoria del país cumple los fines esenciales, y se los recuerdo, que sea una migración crecientemente ordenada, segura y regular. Las 5 características son coherencia. ¿Qué significa coherencia? Coherencia significa que aquello que yo exijo a los países de destino donde están mis nacionales, donde están mis personas migrantes, es exactamente lo mismo que yo debo de conceder a los migrantes extranjeros dentro de mi territorio. En pocas palabras, México históricamente ha sido, y ahí sí me quito el sombrero, uno de los países que mejor ha defendido a sus connacionales en el exterior a través de la lógica de protección a mexicanos en el exterior de la Cancillería, desde hace más de 150 años. Sin embargo, México también ha sido en el curso de los últimos 25 años uno de los países que de manera más reprobable viola de manera sistemática los derechos humanos de las personas migrantes en nuestro país, fundamentalmente de migrantes en tránsito y de inmigrantes, fundamentalmente, aún a nuestros connacionales que vienen en procesos de retorno voluntario o no voluntario, es decir, deportación. También hay graves problemas en términos de su acompañamiento y apoyo. Por lo tanto, coherencia en una buena política migratoria es aquello que tú exiges hacia el norte, es aquello que tienes que conceder hacia el sur. Segunda, y aquí voy casi a citar a mi profesor García y Diego de lo que dijo en su presentación, consistencia. ¿Qué significa consistencia? Y voy a usar palabras que él mismo utilizó. Todo Estado, todo, tiene la libertad soberana de definir la política migratoria que quiera, aunque sea la más restrictiva, como la de la administración Trump, o la de los cubanos, o la de los países socialistas durante la Guerra Fría. Tiene el derecho soberano de definir la política migratoria que prefiera. Sí, pero la consistencia está en que además tiene la obligación de respetar de manera irrestricta los derechos humanos de las personas migrantes. Es decir, al momento de aplicar esa legislación migratoria, tiene que hacerlo siguiendo el debido proceso y respetando de manera inequívoca los derechos humanos de las personas migrantes. ¿Qué significa eso? A diferencia de lo que está ocurriendo actualmente en los Estados Unidos con la administración Trump, no deberías estar usando las fuerzas militares, no deberías estar deteniendo sin causa probable a la gente en la calle, no debes hacer ethnic profiling. En pocas palabras, tiene que haber una sintonía entre los derechos humanos y la aplicación de la ley migratoria. Tiene que haber esta consistencia. Tercero,
Es absolutamente necesario, si se quiere atender el fenómeno migratorio para administrarlo mucho mejor, que haya mayor cooperación. Cooperación entre países de origen, de tránsito, de destino y finalmente en la parte final del fenómeno migratorio de retorno. ¿Por qué? Porque si no existe esta cooperación entre los diferentes países dentro de un sistema, lo que va a ocurrir es la aplicación unilateral, aprovechando la simetría de poder de los países poderosos sobre los menos poderosos. Ejemplo concreto, en nuestro sistema migratorio, los Estados Unidos obligando a México a llevar a cabo todo el control migratorio de nuestro territorio, obligando a Panamá a cerrar el Darién, obligando a Guatemala a hacer control migratorio en su territorio. En pocas palabras, no hay una lógica de cooperación, sino hay una lógica de imposición. Y si se quiere realmente atender, hay que pensar la lógica migratoria desde las razones del origen y por lo tanto, en esta lógica, llegar al punto número 5, ahorita regreso al 4, que es la corresponsabilidad. ¿Por qué hay migración hacia países de destino? Porque hay oportunidades en países de destino. La demanda genera su propia oferta. A ver, es cierto que también hay corresponsabilidad de los países de origen que no han generado las condiciones óptimas para que su población decida quedarse en su lugar de origen. Pero la realidad es que si tenemos migración desde México hacia Estados Unidos o desde los países del Triángulo Norte de Centroamérica a través de México hacia Estados Unidos o etcétera, 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 es porque hay oportunidades laborales y porque justamente esta mano de obra migrante ha ayudado a resolver desde hace décadas, si no es que siglo, las necesidades económicas de varios sectores en el caso de los Estados Unidos. El sector agroindustrial de los Estados Unidos no existiría sin la mano de obra migrante. En buena parte el sector de hospitalidad, restaurantes y hoteles no funcionaría con los precios que funcionan si no hubiera mano de obra migrante. Y de la construcción ya no les digo. Son justamente estos sectores que se han visto beneficiados por esta mano de obra migrante que permiten en buena medida generar una lógica de desarrollo a nivel global en las economías de destino como en los Estados Unidos. Pero también tiene que ver con responsabilidad de los países de origen, en el sentido de no haber dotado de las condiciones y de las posibilidades dentro de su propia realidad a sus nacionales para evitar que se fueran del país. Y por último, la número 4 es la de coordinación. A ver, trabajo de manera muy directa desde hace casi 2 décadas con la Secretaría de Relaciones Exteriores, ayudándole en todos sus procesos de documentación y protección en los Estados Unidos. Y me acaban de nombrar ya por segunda ocasión, hace un mes, como miembro del Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, que es justamente la encargada de los temas de política migratoria en el país. Bueno, estas 2 secretarías, la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se encarga de mexicanos en el exterior y de retornados mexicanos hasta que tocan la frontera, y la Secretaría de Gobernación, que se encarga de los temas de inmigración, migración en tránsito y retornados una vez que están en territorio mexicano, y además obviamente de los refugiados, no se hablan, o se hablan muy poco, no se coordinan entre ellas, no tienen capacidades reales de coordinación para ejecutar una política migratoria coherente, consistente, coordinada, corresponsable. Y estas son las 2 secretarías más importantes. Como les dije, ya no es suficiente hablar de esas 2 secretarías, se requiere incluir la Secretaría de Trabajo para encontrar trabajo para los migrantes, los inmigrantes o los mexicanos retornados. Se requiere meter a la Secretaría de Educación. ¿Por qué? Porque entre los procesos de deportación que ha habido en el curso de los últimos 15 años, se han deportado alrededor de 4 millones de mexicanos. Junto con ellos, 700,000 niños binacionales, es decir, nacidos en los Estados Unidos, ciudadanos de los Estados Unidos, pero mexicanos, porque sus padres son mexicanos. Bueno, esos 700,000 niños hay que incluirlos dentro del sistema educativo mexicano. Y si no entra la Secretaría de Educación Pública, imposible hacerlo. Por ejemplo, ya se logró quitar el requisito de la apostilla y de presentación de todos los documentos educativos para poderlos ingresar al sistema mexicano.
Es imposible, si te deportan, no es que vayas a la escuela a pedir todos los documentos para poder ingresar en México. Por lo tanto, tienen que entrar todas las secretarias de Estado de manera responsable a participar dentro del fenómeno migratorio. Y no solo esto es a nivel del gobierno federal mexicano. Bueno, han oído hablar del programa México Te Abraza, ¿no? No funciona, pero es el programa presentado por la actual administración justamente para recibir a los mexicanos deportados de los Estados Unidos. Bueno, en los espacios donde se reciben a los mexicanos, tienes autoridades del IMSS para poderlos registrar frente al Seguro Social, tienes autoridades del INE para ver si los puedes credencializar y que tengan una identificación, tienes a gente de la Secretaría de Relaciones, a gente de Gobernación, o sea, tienes a todo el gobierno federal. Pero también, a final de cuentas, la migración ocurre a nivel local y por lo tanto tienes que coordinarte con los gobiernos de los estados y de las ciudades a las cuales muchos de esos personas migrantes regresarán a sus comunidades de origen. Y hay que encontrar justamente esquemas de política pública a nivel subnacional para integrar esa población de retorno. Y ahí tenemos ejemplos espectacularmente buenos, como es el caso de Guanajuato o de Jalisco, que tiene programas de reinserción económica, social y política de sus migrantes retornados. Y tenemos otros casos, particularmente los del sur sureste mexicano, donde prácticamente no se ha hecho absolutamente nada. Por lo tanto, las 5 Cs de una buena política migratoria son aquellas que son coherentes, consistentes, cooperativas, bien coordinadas y coordinadas también internacionalmente, pero con una lógica de corresponsabilidad. Por lo tanto, yo las invito a que cuando analicen el fenómeno migratorio, justamente intenten utilizar estas 5 características para evaluarlo. Aquí les voy a explicar un poquito cómo ha ido cambiando radicalmente el fenómeno migratorio en el curso de las últimas 2 décadas en el país. La realidad es que estamos hablando entre 36 y 38 millones de personas de origen mexicano viviendo en los Estados Unidos, de las cuales aproximadamente 12 millones, ya cayó a 10.8, son mexicanos de primera generación, mexicanos nacidos en México y que ingresaron a los Estados Unidos, la mitad de ellos de manera regular, la mitad de ellos de manera irregular. Aproximadamente de los 12 millones de indocumentados en los Estados Unidos, la mitad somos mexicanos. Eran 6 millones, ahora están 5.2 millones aproximadamente de mexicanos en situación irregular en los Estados Unidos. Ahora, lo que es interesante es que de esos 12 millones de primera generación, por cierto, 12 millones de primera generación, 12 millones de segunda generación, es decir, hijos de mexicanos que de acuerdo constitucionalmente son mexicanos por nacimiento y podrían recuperar su nacionalidad cuando quisieran. Y 12 millones de tercera o ulteriores generaciones, gente que no cruzó la frontera, sino que la frontera los cruzó a ellos, como por ejemplo el doctor García Griego. Su familia estaba en Nuevo México y ellos eran mexicanos, pero cuando perdimos el territorio y la frontera se cruzó y se puso en el Río Bravo, se convirtieron en estadounidenses. Por lo tanto, tenemos esos 36 a 38 millones de personas de origen mexicano. De los 12 millones que nacieron en México, aproximadamente 3 millones son dobles nacionales. Por lo tanto, son ciudadanos estadounidenses que están en una situación muy cómoda, por así decirlo. 9 millones son solamente mexicanos, de los cuales 6 millones están en una situación de indocumentados. Les digo que ha caído a 5.2 millones por los procesos de deportación, fundamentalmente no de Trump, sino de la administración Biden y de la administración Obama, que son las que más deportaron, increíblemente no Trump. Y de los 3 millones que nos quedan, aproximadamente 1.5 millones están en situación migratoria irregular, podrían convertirse en ciudadanos estadounidenses porque cumplen prácticamente todas las condiciones para eso. Por lo tanto, ¿por qué les digo todo esto? Porque el tipo de política pública que tiene que ofrecer el gobierno de México para sus comunidades en el exterior tiene que estar diferenciado por el tipo de perfil de los mexicanos en el exterior y de las necesidades que tienen estos mexicanos en el exterior. Los que ya son ciudadanos, están en una situación migratoria regular, viven en una situación mucho más holgada y requieren cierto tipo de acompañamiento como aprender cultura mexicana, clases de español, cuestiones de educación financiera.
Los mexicanos que están en una situación migratoria irregular requieren justamente apoyo para protección y asistencia consular. Y el 1.5 millones de mexicanos que son elegibles para la ciudadanía de los Estados Unidos, México es uno de los pocos países del mundo que ayuda y financia a sus nacionales a convertirse en nacionales de otro país. ¿Por qué? Porque la mejor manera de proteger a los mexicanos en los Estados Unidos es que sea ciudadano estadounidense sin perder la nacionalidad mexicana. Entonces es 1.5, hay que encontrar la manera de acompañarlos y apoyarlos. A ver, migración. La emigración de México está a la baja. Como les dije, la migración neta para el año 2010 era negativa. ¿Qué significa eso? Más mexicanos estaban regresando, muchos de ellos forzados por deportaciones, los no mexicanos que se iban hacia los Estados Unidos. Y eso se mantiene hasta el año 2021. Nuevamente empieza a crecer desde el 2021 hasta el 2023 y ahorita prácticamente ha desaparecido. La inmigración es lo que ha incrementado sustantivamente en el caso mexicano. De acuerdo con el censo del año 2010 en México, había, escuchen ustedes, la ridícula cantidad de 300,000 extranjeros en el país. Eso con F mayúscula. La cifra negra, bueno, para el censo del 2020 se hablaba de 900,000. Nuevamente, falso con F mayúscula. No sabemos los datos exactos de personas en situación migratoria irregular en México, pero se habla de 3 a 4 millones de personas, buena parte de ellos que intentaron ingresar a los Estados Unidos y que ante el endurecimiento de la política migratoria se quedaron del lado mexicano. Y luego finalmente la migración en tránsito ha cambiado radicalmente. Hasta hace solo 10 años el 92% de las personas en tránsito a través de México eran centroamericanos. El día de hoy ha caído a menos del 50% los centroamericanos y los flujos de venezolanos, cubanos, nicaragüenses, haitianos y de todo el mundo representan 50% de la migración en tránsito a través del país. Y finalmente lo que se ha aumentado sustantivamente es el retorno, tanto voluntario como pseudo voluntario, que es gente que ya se hartó de vivir en la precariedad y en las condiciones de xenofobia y racismo en los Estados Unidos, como las deportaciones, y esto sí nos han aumentado 3.5 millones de personas en el curso de los últimos 15 años. Ahora, esto ya me voy muy rápido porque les quiero enseñar las gráficas interesantes de cuánto cuesta cruzar irregularmente a los Estados Unidos. Son mediciones de Douglas Massey. Tengo los datos hasta el 2020, sube de $2,800 prácticamente a $5,000 el cruce irregular hacia los Estados Unidos, cuando por 1990 costaba como $500. Cuesta 10 veces más el ingreso irregular a los Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de regresar a México si tú estás de manera irregular en los Estados Unidos? Bueno, como ustedes pueden ver en la gráfica, hasta más o menos el año 1985-1990, la probabilidad de regresar era del 60%. ¿Qué significa eso? Que la migración México-Estados Unidos era una migración circular, porque el ingreso a los Estados Unidos era relativamente sencillo. Te ibas, trabajabas unos años, juntabas dinero, te regresabas, te lo gastabas, te emborrachabas, construías una casa, te volvías a ir, y era un círculo finalmente, dada la cercanía geográfica entre México y Estados Unidos. Con el endurecimiento de la política migratoria de los Estados Unidos, ¿por qué ha aumentado tanto el stock de migrantes mexicanos en los Estados Unidos? Justamente porque si te regresas es imposible o crecientemente costoso volver a entrar a los Estados Unidos. Por lo tanto, la probabilidad de regresar si es un migrante indocumentado cae al 20%. Los que ya están allá se quedan allá. Y por lo tanto, una de las consecuencias no esperadas del endurecimiento de la política migratoria de los Estados Unidos desde la década de los 90 con la Operación Guardián y particularmente con la ley Sensenbrenner a partir del 2005 es que los inmigrantes irregulares se quedan y por lo tanto aumenta el stock en los Estados Unidos. Y esta es una gráfica espectacular. Vean cómo hasta prácticamente el año 2014 el 85% de la migración México-Estados Unidos se iba de manera irregular. ¿Qué cambió? Que la administración de Obama
luego la de Trump 1 y luego la de Biden, ampliaron el número de visas H2A y H2B para trabajadores agrícolas mexicanos y para trabajadores en el sector servicios. ¿Qué significa eso? Los mexicanos son racionales y todos aquellos que cruzaban de manera irregular prefirieron regularizar su situación migratoria. Por lo tanto, una gráfica como esta lo que te dice es: Donald Trump, ve los datos duros, no analices ideológicamente. Aquí lo que tú tienes que ver es que si no quieres que crezca la población latina extranjera en los Estados Unidos, genera mecanismos de regularización de esa población como trabajadores temporales, como son las visas H2A y H2B, y por lo tanto tendrás un esquema de regularización de esas poblaciones que cumplirán las labores económicas que necesitas para tu economía, y tendrás que evitarte esas acciones inhumanas que se están llevando a cabo en los procesos de persecución, detención y deportación. Conclusión: sí se puede, y sí se puede siempre y cuando haya voluntad. Lo que esto viene a decirnos es que la administración Trump realmente no está preocupada tanto por el aspecto económico, ya lo decía también el doctor García Griego, es más bien una cuestión de una invasión cultural en donde se siente una amenaza desde la población hegemónica histórica de los Estados Unidos, de que las minorías nos van a ir desplazando política, económica y socialmente y electoralmente, como ocurrió en California, y por lo tanto es casi una lógica de contención de lo extranjero y de lo migrante para evitar que nos vengan a quitar, bueno, que les vayan a quitar a los blancos estadounidenses su hegemonía. Aquí es súper bonita también. Hasta el año 1990, aproximadamente el 90% de los mexicanos estaban en 3 estados: Texas, California e Illinois. El día de hoy, más del 50% de los mexicanos, estas líneas ya se cruzaron en el año 2011, están en otros estados que no sean California, Texas e Illinois. Y eso también explica el creciente nivel de xenofobia y racismo de algunos estados donde nunca habían visto a un migrante hispano, y por lo tanto en Alabama, en Mississippi, por primera vez empiezan a ver estas poblaciones que jamás habían conocido antes, y esto genera finalmente reacciones negativas, muchas de ellas tristemente de carácter xenofóbico y de carácter racista. Cierro con esta porque veo que se me está acabando el tiempo y más bien quiero dejar tiempo para preguntas y respuestas, que es el cambio del perfil demográfico de los mexicanos en los Estados Unidos. Hace solo 10 años, 2013, ahí están los datos, casi el 90%, 87% de los migrantes mexicanos en Estados Unidos eran varones, hombres, en edad laboral. ¿A qué iban? A trabajar. Vean los datos para el 2019 que se mantienen hasta el día de hoy. Eso ha caído a 1/3. Y lo que tenemos es el principal componente de migración, 56%, son unidades familiares. Y además tienes un 10% aproximadamente de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. ¿Cuál es la diferencia? Un varón o una mujer sola en edad laboral va a trabajar. Una unidad familiar va a solicitar recursos de vivienda, recursos de educación, recursos de salud. Por lo tanto, dejas de recibir a personas migrantes para trabajar y empiezas a recibir a personas migrantes para atender. Y esto tristemente explica en gran medida también el crecimiento de lo que yo he llamado la amenaza hispana. Y la amenaza hispana es esta idea de que están llegando poblaciones hispanas que van a desplazar a las poblaciones de minorías de los Estados Unidos, fundamentalmente a los afroamericanos, por los limitados recursos sociales, pero también van a no contribuir, sino costar a la economía estadounidense. Y por lo tanto, los cambios en términos demográficos de la composición de la migración también tristemente explican. ¿Qué les quiero decir con esto? Y ya con eso cierro. Tenía todos los datos de migrantes en tránsito. Bueno, esta sí se los voy a enseñar. ¿Cuál es la probabilidad de ingresar irregularmente a los Estados Unidos a través de México si eres un migrante centroamericano? Bueno, era el 17-18% hace 10 años, cae a niveles de 12 a 13% el día de hoy.
por lo tanto son bastante bajas, por eso también se intenta ingresar en varias ocasiones. Bueno, los cambios de nacionalidad, les traía mucha información, pero lo que quiero es simplemente cerrar con esta gráfica, que es una gráfica que a mí me parece terrible. ¿Cuál es la opinión en México sobre los migrantes centroamericanos? Bueno, pareciera que somos los primos chicos de Trump y que también en México está creciendo tristemente la xenofobia y el racismo en contra de los migrantes. Con datos duros de la encuesta México, las Américas y el mundo, vemos cómo ha crecido de niveles de 31% de lógica negativa a niveles de 60% y 60% de positiva a 37% de positiva. Eso significa que entre más migrantes vemos, más sentimos que nos amenazan. Y luego, híjole, es que tengo tanto que decirles que no entiendo, pero bueno, más bien cierro diciendo, las invito a que cuando ustedes analicen el fenómeno migratorio, no se vayan por el camino fácil de tratar de entenderlo por lo que están viendo en la televisión en una coyuntura determinada. Analicen el fenómeno migratorio de manera integral en todos sus componentes, de manera sistémica o sistemas migratorios, tomando en cuenta todas las variables push y pull que sean relevantes y siempre identificando desde la mente de la persona migrante cuáles son los costos y beneficios de migrar. Y eso explicará el por qué las personas migrantes deciden hacerlo. Y por lo tanto, el fenómeno migratorio es cambiante y por lo tanto las políticas migratorias deben de ser cambiantes. Y lo que hemos visto es que en el curso de las últimas 2 décadas se ha vuelto más caro, más permanente, menos atractivo, ha habido una reducción de la migración neta, hay menos contacto familiar y además han cambiado los estados de origen y de destino de las personas migrantes desde México. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es justamente tratar de negociar políticas migratorias a nivel regional que sean coherentes, consistentes, corresponsables, coordinadas y cooperativas. Muchísimas gracias. Y por cierto, a la persona que haga la mejor pregunta se lleva de regalo el libro de México, La Nación Transnacional. Muchas gracias, doctor Esquemón. Ustedes acaban de ser testigos de una verdadera conferencia magistral sobre el tema. Ustedes se dieron cuenta de toda la información que nos trajo el doctor Esquemón para entender este fenómeno. Y bueno, ahora es la parte interactiva de esta conferencia magistral en donde nos gustaría escuchar sus comentarios o sus preguntas para que el profesor Esquemón nos pueda responder. Oscar, por favor, por allá vamos a pasarle el micrófono. Vamos a tomar 2 preguntas y luego le damos el micrófono al doctor Esquemón de regreso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es César, soy estudiante de 5º semestre de Relaciones Internacionales aquí mismo en UABC. Y esta pregunta va dirigida al tema de la criminalización de la migración, que estoy seguro que usted conoce muy bien. A pesar de que distintos estudios demuestran que no existe una relación directa entre migración y criminalidad, las narrativas que vinculan a las personas migrantes con la inseguridad persisten y se fortalece en la opinión pública. ¿Cómo se explica esta permanencia de discursos criminalizantes que los medios de comunicación siguen utilizando? ¿Qué papel juegan los estados en su reproducción? ¿Responden únicamente a percepciones sociales o utilizan deliberadamente estas narrativas con fines políticos y de control? Gracias. Muchas gracias. Por favor, por acá, el micrófono. Muchas gracias. 2 preguntas y le regresamos el micrófono al profesor Esquemón. Muy buenas tardes, mi nombre es Leonardo Galindo, soy de 2º semestre. ¿Cómo pueden las políticas públicas atender de manera efectiva las causas estructurales de la migración, como la desigualdad o la inseguridad? Muchas gracias. Una pregunta muy directa. Empiezo por la segunda porque es fundamental.
Hasta el año aproximadamente 2010, la principal causa, es decir, el fenómeno push para salirte de México y migrar hacia los Estados Unidos, era el económico, es decir, la falta de oportunidades en México y la búsqueda de mejores oportunidades en los Estados Unidos. Eso ha cambiado radicalmente y justamente tiene que ver con el incremento exponencial de la inseguridad en este país. En el año 2000 teníamos aproximadamente 8 muertos por cada 100.000 habitantes. Para el año 2010 estábamos casi a 30 muertos por cada 100.000 habitantes. Eso significa que se casi cuadruplicó el número de muertos por la violencia en México. Por lo tanto, la mejor... déjame darte otro contraejemplo en este caso para luego hacer el argumento. El otro caso era el caso de El Salvador. El Salvador es uno de los países con una de las emigraciones más explosivas, donde más del 25% de la población de El Salvador está fuera de El Salvador. La razón fundamental de la migración de El Salvador fue una razón de inseguridad. Así como México llegó casi a 30 muertos por cada 100.000 habitantes, El Salvador llegó a 120 muertos, porque era el país en paz más violento del mundo y más violento que países en guerra. ¿Qué pasó con Bukele? Por cierto, con las peores políticas del universo, con unas violaciones dramáticas y asquerosas de derechos humanos. Logró finalmente resolver, yo digo de manera temporal, pero cuando menos ha resuelto el tema de la inseguridad en El Salvador. El Salvador se ha convertido en un país de emigración a un país de inmigración. La gente, en vez de irse de El Salvador, está llegando a El Salvador. ¿Qué te quiero decir con esto? Justamente hay que encontrar formas para resolver los temas esenciales estructurales que generan las variables de empuje o de salida de tu país de destino, de origen, perdón. Es decir, tratar de generar mejores condiciones económicas y generar también mayores condiciones de seguridad. Y claramente el fenómeno migratorio no se resuelve únicamente a través de políticas migratorias restrictivas en los países de destino, sino tiene que también pasar por la cooperación internacional. La cooperación internacional, por ejemplo, para el tema de inseguridad, no pasa con fortalecer simplemente a las policías y darles más armas y mejores vehículos, sino pasa por la construcción institucional de instituciones funcionales para la procuración y la gestión de la justicia. ¿Cómo no va uno a pensar que en este país hay tales niveles de inseguridad cuando el 97% de los crímenes no se reportan y del 3% que se reportan, solamente el 2%, es decir, 4 de cada 1000 llegan a una convicción por... O sea, lo que sería natural es que los incentivos te llevan justamente a delinquir y tiene que ver con la falta de condiciones. Por lo tanto, sí, lo que hay que hacer es tratar de generar fortalecimiento institucional para la solución de los temas de inseguridad y para generar las condiciones económicas para mayor desarrollo. Por ejemplo, en el tema de la reducción de la migración de 1 millón de personas a 140.000 en México, fundamentalmente de los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, que son los históricamente de migrantes, mejoró a tal grado la condición económica de esos estados durante la década del 2010 y todavía no estaba tan grave la inseguridad, que mucha gente racionalmente decidía que prefería vivir con 2 o 3 salarios mínimos en su ciudad de destino, de origen, que irse a hacer el fenómeno migratorio en los Estados Unidos. Por lo tanto, sí, cuando tienes mejores condiciones de seguridad, mejores condiciones de desarrollo a nivel local, claramente reduces las posibilidades de la inmigración. Muy, muy buena pregunta. Y luego la pregunta de César. A ver, aquí lo que tiene que ver es el sentido de la ecuación. Es decir, la migración genera mayor criminalidad. Lo que hemos visto es exactamente al revés, que la criminalidad se ha prácticamente apropiado del fenómeno migratorio, particularmente en términos del tráfico de personas. ¿Y a qué me refiero? Hasta hace aproximadamente 20 años, realmente el cruce irregular era facilitado, y aquí en Tijuana se conoce muy bien, por actores sociales conocidos como los polleros o los coyotes, que te facilitaban el cruce hacia los Estados Unidos. El tema es que con el esquema de
descabezamiento de carteles del crimen organizado a partir de la administración de Calderón del año 2006, lo que ocurre es una fragmentación del crimen organizado, y eso lo que hace es que el tráfico de drogas ya no sea suficiente para todos los minicarteles que se fueron creando. Y eso lo que llevó es a tres cosas terribles. La primera de ellas es el incremento de violencia, es decir, la violencia intercartel, al interior del cartel cuando descabezan al jefe, a ver quién se queda, la entre carteles para ver quién controla las plazas, y entre los carteles y el Estado. Realmente la más grave de todas es la segunda. El 92% de la violencia en México es violencia intercartel e intracartel, no con el Estado mexicano. Número uno. Número dos, la diversificación de sus actividades. Y ahí sí tenemos un tema gravísimo, porque empezaron a entrar en actividades que nos afectan a nosotros. Cobro de piso, extorsión, secuestro, y empezaron a entrar desde la década del 2000, particularmente de manera ya mucho más fuerte del 2006, en el tráfico de personas. Por eso el valor del tráfico de personas se ha incrementado tan sustantivamente, porque ahora es una organización criminal la que se está encargando del fenómeno migratorio. Y finalmente el tercero es lo que se llama el desarraigo del crimen organizado en el país. Y eso es triplemente grave. ¿A qué me refiero con lo del desarraigo del crimen organizado? Tiene que ver con que antes todo el mundo conocía quién era el narco local, que era el que pagaba la fiesta del pueblo, el que era el padrino de los bautizos, era un actor social parte de la sociedad, pero era parte de esa sociedad local. Con el problema del crimen organizado peleándose por las plazas, el problema es que ya no tienes a un narcotraficante local, sino tienes la imposición de un representante de un gran cartel en territorios diferentes para ocupar las plazas diferentes. Y ese no respeta a tu hija, no respeta a tu hijo, genera violencia, no es parte, está desarraigado de esa sociedad. Conclusión, lo que hemos visto es que no necesariamente existe una relación causal de mayor migración, mayor criminalidad, no se ha comprobado en ninguna instancia, pero al revés sí, a mayor criminalidad, a mayor violencia, mayor incidencia sobre el fenómeno migratorio. Por lo tanto, el sentido de causalidad es justamente el inverso al que vemos generalmente en medios de comunicación. Muy buena pregunta. Muchas gracias, profesor Esquemón. ¿Algún otro comentario, pregunta? Por favor. Por favor. Buenas tardes, mi nombre es Félix Peña, de la carrera de Gestión Pública, tercer semestre. Mi pregunta sería igual referente de la seguridad, entonces en teoría sería mantener puertas abiertas, cerrar puertas como nuestro país debido a la inseguridad, o qué acciones concretas permitirían el sano desarrollo de esta movilidad de personas. Buenas tardes, doctor Jorge. Soy Richard, de sexto semestre de Administración Pública. Y mi pregunta es, ¿qué efectos han tenido las deportaciones masivas de los migrantes desde Estados Unidos hacia México y el Triángulo Norte de Centroamérica en las dinámicas sociales, económicas y de seguridad de las comunidades receptoras? Usted habló sobre Guanajuato y Jalisco. También hay otros estados. ¿Usted cree también desde su perspectiva panorámica que hay que construir estados fuertes en México para pues, solucionar el problema de los, bueno, el asunto en materia migratoria de las personas que vienen de regreso? Gracias. Nuevamente empiezo por la segunda y regreso a la primera. Richard, qué buena pregunta, porque lo que tú estás poniendo sobre la mesa es si los mexicanos que estaban en el exterior y son retornados ¿tienen derechos? Claro que sí, son mexicanos y tienen todos los derechos. Por lo tanto, lo que tendríamos que ejecutar es una política nacional de recepción de estas personas para tratar de reincorporarlas a su propia comunidad. Y lo que hemos visto es una actividad precaria, sería la palabra que yo utilizaría,
por parte del gobierno federal con el programa México Te Abraza, que te da la fabulosa cantidad de 2,000 pesitos y de ahí ráscate con tus propias uñas. Prácticamente, ese es el apoyo que da el programa de la Secretaría de Gobernación. Lo que sí vemos es que a nivel de algunos estados hay políticas muy proactivas para integrar de manera productiva a estas personas. Y déjame darte un dato que es preocupante, y es que está calculado que alrededor de entre el 8 y el 11% de las personas que han sido deportadas desde los Estados Unidos hacia México tienen algún tipo de falta administrativa en los Estados Unidos, algunas de ellas de carácter penal. ¿Qué significa eso? Que si tú no los integras bien a tu sociedad de regreso o de retorno, ya sabemos quién sí los va a integrar de manera rápida, pues por sus redes, por el dominio del idioma, etcétera, etcétera. A ver, déjame darte un ejemplo de los casos que conozco muy bien, que son el caso de Jalisco, el caso de Aguascalientes, el caso de Guanajuato. Lo que han hecho estos estados es identificar un enorme valor agregado de estas personas deportadas. ¿Por qué? Porque regresan, muchos de ellos con recursos y además con habilidades. Entonces lo que hay que hacer es cómo generas las capacidades para que esos recursos y esas habilidades permitan una fácil reinserción en sus comunidades. Muchos de ellos, por cierto, tienen casa acá porque fueron mandando dinero y todos las hemos visto cómo se van construyendo estas casas californianas, por ejemplo, en los pueblos más recónditos del centro bajo occidente del país. Entonces, ¿qué ha hecho el Estado de Guanajuato? Lo que hace es un proceso de certificación de capacidades y habilidades. Ejemplo concreto, si tú eres muy buen carpintero, muy buen tablarroquero o muy buen cantero, lo que hace el Estado de Guanajuato es que hace una certificación de tus habilidades para facilitarte el poderte integrar de manera productiva, haciendo eso mismo que hacías jardinero, cantero, tablarroquero en los Estados Unidos, pero de regreso en la economía. Y además ofrece lo que se llaman créditos a fondo perdido para el establecimiento de microempresas de estas personas migrantes. ¿Qué es lo que está haciendo? Está facilitando el proceso. Y no solo a las personas migrantes, muchos de ellos, como les dije, vienen con hijos. ¿Qué fue lo que hicieron? Obviaron el proceso de exigir documentos para ingresarlos al sistema educativo mexicano. En pocas palabras, es responsabilidad de los gobiernos locales mexicanos el generar las condiciones para que estas personas se puedan reinsertar y reincorporar en términos económicos, pero también sociales y culturales en sus comunidades de origen que muchos de ellos dejaron hace más de 10 años. Por lo tanto, sí es fundamental el trabajo de las instituciones gubernamentales para ello. Y regreso entonces a la pregunta de Félix, que es la pregunta de los $64,000. ¿Dónde estás, Félix? Tú lo que me preguntas es cuál es la mejor política migratoria que un país como México debería de tener. Creo que tristemente ni siquiera el gobierno mexicano tiene la respuesta. Yo la respuesta que te daría es: debe ser una política migratoria que atienda a cada uno de las personas migrantes en su condición. Ejemplo, para los mexicanos en el exterior, los emigrantes, hay que tener un fortalecimiento de las capacidades de los consulados mexicanos para ofrecerles más protección, más asistencia consular y ayudarlos en todo lo que requiera dentro de sus procesos de deportación. Para los inmigrantes, hay que encontrar la manera de regularizar a aquellas personas que están interesadas ya en radicar de manera definitiva dentro del país. Y lo que vimos es que con la desaparición del CBP-1, que el proceso, como ustedes saben, aquí en Tijuana lo ven ustedes todos los días, de espera en México para tener el día frente al juez de los Estados Unidos dentro de su proceso de refugio, todo eso desapareció y lo que vemos ahora es un incremento exponencial de las solicitudes de refugio de muchas de esas personas que ante el plan A de entrar a los Estados Unidos como refugiados se quedan con el plan B, que es hacerlo en México. ¿Cuál es el problema? Que la agencia encargada del refugio en México, la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, tiene 3 centavos de presupuesto y por lo tanto no tiene capacidad alguna para atender las necesidades de estas personas. Ahora, la realidad es que sí tienen los estados la capacidad de poder identificar si realmente hay las condiciones que ameriten
el otorgamiento de la condición de refugio. Es decir, si realmente en tu país de origen tienes miedo de tu vida o de tu integridad física. Si no, realmente lo que procede, pero hay que hacerlo de una manera perfectamente regular y siguiendo estrictamente el procedimiento. Si son personas migrantes simplemente por una lógica económica, procede la deportación. ¿Qué es lo que te quiero decir? Hay que hacer las cosas bien, pero hay que hacerlas de manera regular. Ahora, para los mexicanos, ya te dije los emigrantes, también tenemos, por ejemplo, una necesidad gigantesca en Chiapas de mano de obra para el levantamiento de todas esas cosechas, particularmente de café, aunque también de banano y de otras cosechas, que lo han hecho históricamente trabajadores temporales guatemaltecos. El tema es que esas visas para trabajadores temporales guatemaltecos son exclusivamente para Chiapas. Lo que hay que hacer es ampliarla a todo el sur sureste mexicano. ¿Quién crees que construyó Cancún? En buena medida, mano de obra, mucha de ella centroamericana. El problema es que de manera irregular hay que encontrar la manera de esas necesidades de mercado de mano de obra, regularizarlas a través de visas de trabajadores temporales en el caso mexicano. Y finalmente ya vimos a los inmigrantes, a los retornados. Pues, ¿qué hay que hacer? Generar políticas públicas a nivel del Estado, como le contestaba tu compañero, para una mucho mayor y más efectiva reinserción de estas personas. Por lo tanto, hay que tomárselo en serio. Y a diferencia de lo que hace Trump, que son medidas totalmente escenográficas de comunicación para generar miedo, aquí en este país parece que hacemos medidas escenográficas de que todos estamos bien. No, lo que hay que hacer es tomar la sartén por el mango y generar políticas públicas que sigan las características que explicamos para atender directamente las necesidades de las diferentes poblaciones migrantes dentro del fenómeno migratorio. Muchas gracias, doctor Escabón. Si no hay más preguntas, ya tenemos que cerrar porque prácticamente estamos terminando justo a tiempo. Y el profesor Velázquez decidirá cuál fue la mejor pregunta y regalará el libro. A ver, ¿qué pasó por allá? ¿Es una pregunta? Porque tenemos 5 minutos. 5 minutos también. Que sea muy concreta. Buenas tardes, igual me presento, mi nombre es Luis Antonio, estoy en el 7º semestre en Licenciatura de Relaciones Internacionales y quería conocer su perspectiva personal, mencionando pues su área de trabajo ahora principalmente, qué políticas, en este caso mencionó que las legislaciones tenían que adaptarse, ¿no? Sobre todo pues a las nuevas causas, si bien hay causas estructurales, hay nuevos problemas que generan o están provocando pues diferentes flujos migratorios, ¿no? Como bien mencionó, que ya no es solamente California, Texas, sino que ahora la población mexicana se dispersa en diferentes estados de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué decisión debería tomar México, principalmente la posición que tiene México, y que usted pues ha estudiado desde su posición y punto de vista y el estudio que nos ha presentado, para resolver o tratar hoy en día la materia migratoria en la era Trump? Sobre todo, dado que pues, se ha concentrado mucho en la contención migratoria, en México esa presión, ¿no? Y la militarización de la frontera, pero ¿qué hay más allá de simplemente mencionar que se ocupa mayor cooperación binacional, mayor voluntad política, sino qué se puede hacer dado las características y condiciones que establecí? Gracias. Bueno, como 8 preguntas en una, pero te las intento responder de manera lo más sistemática posible. Lo que tiene que hacer el gobierno mexicano es justamente identificar cuáles son las necesidades de esos mexicanos en el exterior y por lo tanto ofrecer lo que yo llamaría servicios consulares dedicados a cada uno de ellos. Por cierto, México tiene una de las mejores políticas de protección al exterior de cualquier país del mundo. ¿Pero a qué me refiero con eso? De los 5.2 millones de mexicanos en situación irregular, ¿qué es lo que tiene que ofrecer el gobierno mexicano? Documentación, para que tengan todos los documentos, particularmente mexicanos, al día, por si son sujetos de poder reclamar su proceso de deportación. El doctor García Griego te lo va a decir. Cualquier persona que lleve más de 10 años en los Estados Unidos, aunque esté de manera irregular, tiene el derecho de ser escuchado por un juez en un proceso de deportación.
Por lo tanto, eso significa que si ellos tienen los documentos completos de cuánto tiempo llevan en Estados Unidos, si están casados con ciudadanos estadounidenses, si tienen hijos nacidos en los Estados Unidos, eso automáticamente ayuda a estas poblaciones en sus procesos de deportación. Segundo, lo que se conoce como el programa de asistencias legales para mexicanos en los Estados Unidos. Cuando tienes un problema, puede ser de carácter migratorio, legal, familiar, lo que sea, y no tienes la capacidad de encontrar un apoyo jurídico, puedes ir a tu consulado y participar en este programa de asistencias legales. ¿En qué consiste? Los consulados tienen una red de despachos de abogados especializados en las diferentes materias jurídicas, en las cuales el consulado paga la primera consulta con ese grupo de abogados, que se sabe que son más baratos y algunos lo hacen hasta pro bono, para atender estas necesidades jurídicas de los mexicanos en el exterior. Ya si tú decides que quieres seguir tu caso con ese bufete o con ese abogado particular, ya negociarás posteriormente los precios y demás. Pero la apertura hacia tener apoyo jurídico para resolver no solo el carácter migratorio, sino laboral, familiar, cualquier asunto, es esencial. Tercero, los temas de acompañar a los mexicanos que tienen el derecho, ese 1.5 millones, de solicitar la nacionalidad estadounidense. La mejor manera de defender a un connacional en el exterior es que sea nacional del otro país. Por lo tanto, hacer alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil que permitan justamente facilitar los procesos. Cuarto, el programa DACA. Has oído hablar de él seguramente. Los DACAs, como ustedes saben, son niños y niñas que ingresaron irregularmente a los Estados Unidos cuando tenían menos de 18 años porque se los llevaron sus padres, pero que estudiaron en Estados Unidos, que están culturizados como Estados Unidos, que hablan inglés perfectamente, pero que técnicamente están en situación migratoria irregular en los Estados Unidos. Del 1,5 millones de personas, más o menos, que están, 1,400, que están en el programa DACA, aproximadamente el 60% son mexicanos. Por lo tanto, empujar dentro de y esto es toda una conferencia, de la diplomacia multinivel que hace México en los Estados Unidos, para encontrar un proceso de regularización focalizada para los DACAs. ¿Por qué? Porque el 60%, alrededor de 800,000, son mexicanos. Y por lo tanto, le resolverías con un chasquido de dedos en esa regularización focalizada si el programa DACA finalmente quedara resuelto. Y así, te podría contar mucho, pero ya el profe Velázquez siempre me corta el tiempo, cada una de las acciones que podrías llevar a cabo. Además, si el profesor Velázquez decide que tú eres el ganador, ahí vienen en ese libro explicadas todas ellas, y además, a quienes lo quieran, se los mando con mucho gusto al doctor Velázquez de manera electrónica, para que se los comparta y conozcan cuáles son cada una de esas acciones que se pueden llevar a cabo para atender a las diferentes necesidades de las personas migrantes. Bueno, un aplauso al doctor Escalón. Les queremos hacer una invitación a continuar con los trabajos del Congreso. Ahorita nos vamos a dividir en 6 aulas. Van a estar presentando ponencias, diferentes académicos. Vamos a estar en las aulas E11, E12, 13 y 14. También en la sala de usos múltiples, en el salón D de posgrado. Entonces, están cordialmente invitados a continuar con los trabajos de este Congreso. Muchas gracias. ¿Nada más tienes uno? Entonces lo voy a partir en 2 porque hubo varias preguntas, entonces, muy buenas preguntas, entonces es muy difícil tomar la decisión. ¿Hay más libros allá? Una tómbola. Bueno, a ver, voy a dejar que la doctora Adriana. ¿Ves? Muchísimas gracias a todos. No sé.
Tenemos que ir a la sala. Sí. ¿Alguien preguntó?